Bueno, ya hay repercusiones, ¿no?, de la detención, del anuncio de la detención de Pérez Corradi. Por supuesto, y vamos a tomar contacto con abogado querellante Alejandro Sánchez Calvermaten, que tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora. Calvermaten, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿está informado ya sobre la detención de Pérez Corradi? Por lo menos así lo confirmó en TN hace minutos nada más uno de sus abogados. Sí, yo hace más o menos 2 meses que vengo diciendo que estaba en ese lugar, así que obviamente me satisface que lo hayan encontrado y que haya sido en el lugar que dije yo. ¿Y usted cómo sabía? Bueno, obviamente yo tengo mis fuentes y yo como abogado del tema me interesaba siempre tratar de averiguar dónde están los prófugos, ¿no? Porque hay 1000 prófugos en la Argentina y Pérez Corradi era uno más. Pero me interesa como abogado querellante determinar las responsabilidades en los distintos juicios en los que me toca intervenir. ¿Qué puede en aportar? este tema puntual sabía que estaba ahí, quería que lo vayan a buscar, pero las autoridades que estaban antes nunca lo fueron a buscar, sabiendo dónde estaba. ¿Qué cree usted que puede aportar Pérez Corradi en la causa? Bueno, mire, como primer medida, como no existe el juicio en ausencia en Argentina, y esto se ha debatido en estos días, es importante que esté para que se lo juzgue, más allá de que hay normativas con cierto estado parlamentario que están ingresando al Congreso ahora para ser tratado. O sea que él tiene que ser juzgado como autor intelectual del triple crimen. Ustedes saben que se ha federalizado el expediente, creo que la doctora Servini de Cubría ha confirmado la competencia hace 1 hora o 2 horas. O sea que ya el expediente pasó a las manos federales y eso ya es inconmovible, más allá de que yo tenía una opinión en contra de esto de la federalización de la causa, porque era un poco una suerte de forum shopping, elegir qué juez iba en definitiva a intervenir en un tema que correspondía para mí, porque lo dijo la Corte en el año 2008, que correspondía a la justicia de Mercedes, la que tenía que manejar este tema. Sí, bueno, pero esto es importante. 2 cosas en principio. La primera es esto. Usted dice que hace 2 meses había dicho que estaba en Paraguay y no lo fueron a buscar. ¿Por qué no lo fueron a buscar? Sí. Bueno, y ya le explico. Esto lo sabía hace mucho más de 2 meses. Sí. Está 15 por Timbuktu, de hecho, cuando fue el cambio de gobierno, ahora había un escenario un poco más propicio para buscarlo, porque me imaginé que un hombre que estuvo 4 años prófugo en los últimos años tenía algún tipo de ayuda, porque uno no puede permanecer prófugo. No lo buscaba nadie. No, es por eso, para encontrarlo hay que buscarlo, y a este hombre no lo buscaban. Bueno, y pero yo no me daba buscaban por cuenta orden que de hablaba alguien, con autoridades, me arrimaba para tratar de hablar y todos me tomaban o como loco o me ignoraban. Entonces, haber manifestado esto hace un tiempo, que el cambio, esto con el escape de estas la Nata y los Esquilachi, más allá de todo esto, forjaron todo esto que vino después, que a mí me vino bien para poder ventilar públicamente y decir a las autoridades dónde estaba el hombre para que lo vayan a buscar, porque la verdad que molesta. Yo no lo doy por condenado de antemano, pero me parecía importante que el tipo se presente para que se lo pueda juzgar. Usted no lo da por condenado, Sánchez Calvermaten, pero ¿usted está convencido de que él es el autor intelectual del triple crimen? Mire, yo participé del debate que duró 3 meses y yo me quedé con la impresión de que hay un grado de sospecha importante por la documentación y por la prueba y por los testimonios, por todo lo que hubo, que me da lugar a poder juzgarlo. O sea, me gustaría poder interrogarlo, participar en un debate donde él se pueda defender de las acusaciones que obviamente tiene, como cualquier persona que tiene sospecha, tiene que venir a revelar con prueba de descargo cuáles son las situaciones que lo alejan del hecho o cuáles son las coincidencias que lo acercan. Pero lo que está claro es que si no se lo puede juzgar porque el hombre no está, es evidente que podemos seguir así eternamente. Claro, sobre todo cuando él hablaba de su inocencia, ¿no? Que si bueno, no es fácil hablar de la inocencia de la clandestinidad, pero si es inocente, ¿por qué no se presenta? Ese es el tema. Si cuando uno es inocente, se presenta en el juzgado y hace valer su prueba y explica todo. Acá no había ninguna persecución, ninguna cuestión política, ni nada. Esto es simple, ahí lo protegieron por algo. Bueno, que él diga entonces quién lo protegió, por qué lo protegían, cuál era el temor que tenía, que ventile todo, las cuestiones políticas que dice que tiene para decir. Para eso tiene que estar, y por eso había que buscarlo, así que yo la verdad que estoy muy contento porque en muy poco tiempo de gobierno, sinceramente, que hayan localizado, recapturado a los que se escaparon y que ahora aparezca este detenido en Paraguay, también me pone muy contento porque se va a poder continuar con ese juicio, que es importante. Insisto. ¿Cree usted que va a tener un nuevo impulso con esta detención y en manos de Servini de Cubría? Bueno, yo vuelvo a decir, yo me manifesté en contra de la federalización del expediente, pero por cuestiones que tienen que ver con el proceso en sí y por la decisión de la Corte del año 2008, que dijo con los actuales miembros y otros más que fallecieron y que ahora no están,
que la competencia le correspondía a la justicia de Mercedes. Para mí, el fallo de la Corte en el tema de Unicenter, que es actual, que si bien toca el tema de la Efedrina de costado, no permite modificar un fallo de la Corte de hace 5 años, porque si no estaríamos en el Palacio de la Risa en vez de la Corte de Justicia. Ahora, pero esa es mi opinión, la dejé a salvo el otro día cuando me dieron vista sobre la intención del fiscal Lione de declinar la competencia. Le dije que yo no estaba de acuerdo, expliqué por qué, pero no me opuse a que, por supuesto, el expediente continuara su tránsito, porque ustedes saben que si yo me opongo, más allá de que mi opinión no es vinculante, el expediente va y sigue dando vueltas y a lo mejor hasta puede llegar a prescribir, porque ustedes saben cómo son los vericuetos de la justicia, ¿no? Que va de Mercedes a ahí, de Mercedes va a la Cámara, de la Cámara a la Corte, y no terminaba más. Pero dejé a salvo cuál era la posición concreta de que no. Por supuesto que creo que la doctora Servini de Cubría, si aceptó la competencia, es porque le interesa investigar, sé que tiene otros casos relacionados con esto, probablemente puede complementar algunas cosas que le faltaban al fiscal Lione, y quizá por unidad de información, por una cuestión de uniformidad, capaz que hasta puede llegar a ser bueno más adelante. De este hombre se sabe, de mi opinión en contra, ¿no? Sánchez Calornaten, que tiene 38 años, que trabajó 6 años en el Banco Nación, que después se transformó en financista, que en realidad empresario farmacéutico también, aparentemente uno de los principales proveedores de efedrina. Ahora, usted dice, él se tiene que defender. Si él logra argumentar con todo lo que dice y responder a las preguntas que no tienen nada que ver con el triple crimen, ¿hay un plan B para pensar quién puede haber sido el autor intelectual? No, mire, yo creo que por lo que hay, él tiene que ver, y le voy a explicar por qué, con dos pequeñas cosas. Una de las pruebas más importantes que se hicieron en el juicio fue la prueba tecnológica telefónica, que muy bien ejecutaron la fiscal Falabella y el fiscal Lione, con ayuda, por supuesto, de las querellas, que éramos 3, y obviamente en esa prueba tecnológica se determinó que los teléfonos de los Lanata, que por supuesto ellos negaban que eran sus equipos de teléfono, pero se determinaron las antenas, enlazaron con justamente un teléfono que usaba de una de las empresas, que los titulares eran Pérez Corradi, Lanata, y figuraba uno de los Esquilachi, que es el que se fugó, y con ese teléfono se comunicaban. Y en ese momento incluso se llegó a enlazar una conversación desde México el mismo día que se daba por hecho de que se habían muerto, que los habían matado a los 3 empresarios. O sea que no tengo ninguna duda que esa prueba sola es muy difícil de rebatir, y por eso es muy importante que aparezca Pérez Corradi para que explique por qué él estaba en México en ese momento, por qué él se fue por vía Uruguay y no se fue directamente desde Buenos Aires a México, por qué se fue a Uruguay y después de Uruguay se fue a México, y por qué obviamente estaba con un teléfono, una radio, hablando con Lanata, Martín Lanata. Entonces, si él pudiera dar todas esas explicaciones sería bárbaro, pero ya con esa prueba me parece que es muy difícil que él explique qué estaba haciendo ese día que se habían muerto, que insisto, los habían matado brutalmente a estas 3 personas, qué hacía él hablando por radio con Martín Lanata. Era como que Martín Lanata le estaba reportando al que le había hecho el pedido, que ya estaba ejecutado. Esa es la realidad. Con esa sola prueba, lo demás, la verdad, me parece que hay un estado de sospecha fuerte, que él tuvo que en algún momento venir a despejar por sus explicaciones que nunca dio, porque cuando dijo que se iba a entregar, no se entregó y se escapó, y hace 4 años que lo están buscando. Entonces, ahora que está, que vaya y que explique qué hacía él en México hablando por radio con Martín Lanata cuando se habían asesinado el día anterior a los 3 empresarios en agosto del 2008. ¿Usted cree que tuvo algo después, que ver si también? ¿Tiene algo para decir para arriba? Porque algunos hablan de que a él también se le dieron la instrucción. Bueno, que venga y lo diga. Si para eso está la justicia, para explicar. Que venga y explique. Bien. ¿Usted cree que tuvieron una breve respuesta, le pido? ¿Cree que también tuvo algo que ver con la triple fuga de los hermanos Lanata y Esquilaci? ¿Los esperaba él en Paraguay, en todo caso? ¿Esa era la ruta? Yo creo que en la parte final sí. No sé en cuanto a la preparación, porque es muy riesgoso para una persona prófuga, a lo mejor, pero creo que tuvo algo que ver, y por supuesto que vínculos tenían. Para ello basta analizar el listado de visitas en el penal antes de la fuga, que iban montones de personas, que siempre lo dije, que había que mirar ahí, y de hecho todas las personas que lo iban a visitar fueron parte de las personas que ayudaron a que se fugaran. Y bueno, y alguna de esas personas, como estaba en libertad, se pudo perfectamente haber reunido con alguna persona de Pérez Corradi. Pero eso yo no lo puedo afirmar, pero me imagino que el fiscal que está llevando adelante lo de la fuga lo va a poder determinar en algún momento. Le agradecemos por su tiempo, Sánchez Calornaten. Les agradezco a ustedes y les mando un abrazo a todos. Hasta luego.